los desechos que se producen en Quito van machangara abajo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de tener tantos gatos en una ciudad tan grande como Quito? Exactamente. Sobre el tema de toxoplasma, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es que todos los desechos pasan a los ríos eventualmente van a llegar a nuestros estuarios, a nuestros manglares, esto va a llegar a la fauna silvestre y causa un disturbio ecológico importante, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se ha visto ciertos mamíferos acuáticos, delfines, este tipo de animalitos que no deberían tener infecciones por este tipo de patógeno, que las empiezan a adquirir, empieza a haber una disminución de su población debido a que nosotros permitimos el desecho de grandes cantidades de estos microorganismos que no deberían llegar hasta sus hábitats a través de la tenencia de mascotas y del maltrato a la mascota, es decir, el no tenerlo controlado, vacunado y etcétera. Claro, es decir, si nosotros vacunamos, por ejemplo, a nuestros gatos, ¿cuál es la posibilidad de que ellos tengan toxoplasma y que estén liberando toxoplasma al medio ambiente? Bajísimo. O sea, esa sería la manera más adecuada de tener un control de este tipo de enfermedad, ¿no? O sea que tú recomiendas que la gente vacune a sus gatos. Por supuesto, 100%. Gatos, perros, cualquier animalito que nosotros vayamos a tenerlo de compañía, bueno, debe seguir todas las normas que existen, ¿no? Todos los protocolos de vacunación y etcétera, para que tenga salud y también para que no transmita enfermedades, ¿no? Bueno, desde aquí, desde Frecuencia Médica, animamos a que la gente sea más consciente de sus obligaciones cívicas, pero ¿tú recomendarías a nivel de autoridades que hubiese un control más exhaustivo, que hubiera un calendario de vacunación también de las mascotas? Sí, bueno, pero yo pienso personalmente que la verdadera acción está sobre la comunidad en general, es decir, tomar conciencia de que si uno va a tener una mascota, debe tener los cuidados necesarios, ¿no? No necesariamente que sea bajo una presión del gobierno, sino que sea una actitud personal, ¿no? Muy bien, y tú en tu trabajo de investigación también estás viendo, por ejemplo, cómo mascotas como los perros son, digamos, fuentes de bacterias resistentes a los antibióticos. Sí, por supuesto, es un trabajo muy interesante que lo estamos desarrollando, está próximo a publicarse, tenemos estos datos muy cerca de darlos a la luz, pero preliminarmente puedo decir que gran cantidad de los perritos que nosotros tenemos tienen en su intestino bacterias que son resistentes a los antibióticos, y antibióticos que son de uso clínico, de uso humano. De uso clínico, es decir, antibióticos que se utilizan cuando ya los antibióticos generales ya no funcionan, o sea, en hospitales. Precisamente, cuando tenemos una infección de difícil tratamiento, nos acercamos a una casa de salud para obtener la ayuda necesaria, ahí se aplican este tipo de antibióticos, pero resulta que en el intestino de nuestros perritos existen ya las bacterias resistentes a esto, y obviamente al tener una relación tan cercana con nosotros existe la probabilidad de que nos las estén pasando, ¿no? Uh-huh. Y tu trabajo ha sido también ver si estas bacterias patógenas, estas bacterias con resistencia a los antibióticos se encontraban en las heces que los perros depositan en los parques. Precisamente, este tipo de bacterias son bacterias del intestino, así que la forma en la cual se diseminan hacia el ambiente, que se diseminan hacia nosotros o hacia otros organismos, es a través de las heces, ¿no? Entonces, obviamente, nuestro punto de investigación fueron las heces caninas y en parques públicos donde existe niños jugando, claro. Las personas se encuentran con fuentes de alimentación también, las mascotas entre sí también juegan. Entonces, hay parques que muchas veces están cercanos a los propios hospitales. Exactamente, ese es un factor súper importante, ¿no? Están cerca a los hospitales, lo que hace, bueno, a casas de salud, que permite que exista una transferencia que al pasar la bacteria que es resistente del ambiente, del perrito, del intestino, hacia la casa de salud, pues va a causar problemas importantes en el tratamiento, ¿no? Vamos a ver, si te estoy entendiendo bien, es decir, la gente cuando lleva a su perro al parque y recoge las heces, no solamente está evitando el mal olor, el desaseo, la falta de civismo, sino que también está protegiendo a gente que está en los hospitales de que se contagien con bacterias que son resistentes a los antibióticos. Es decir, que si un paciente
por ejemplo, una señora mayor se infecta con estas bacterias resistentes, es difícil tratarla, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay poblaciones vulnerables, ¿no? Ciertas fracciones, es decir, principalmente la parte de personas de edad avanzada y los niños son muy vulnerables a este tipo de infecciones. Y entonces la gente, por ejemplo, que no recoge las heces, pueden venir luego otras personas, pisar esas mismas heces y aunque las limpien en la hierba, esas bacterias siguen estando allí en la planta, en la suela. Exactamente, o sea, lo que se provoca es una contaminación ambiental y si nosotros tenemos el ambiente contaminado, pues la probabilidad de que tengamos problemas con este tipo de bacterias sube muchísimo, ¿no? ¿Y dónde habéis realizado este estudio, David? La primera parte de este estudio la realizamos en el sur de la ciudad, en el Parque Lineal exactamente, y este fue nuestro foco de estudio precisamente por la cantidad de gente que acude al parque de manera en distracción y esto, y lleva muchas mascotas. Hay una gran afluencia de caninos sobre todo. Y entonces, bueno, tú fuiste allí y tomaste muestras y comprobaste que había bacterias y que estas eran resistentes. Precisamente, o sea, hicimos un muestreo en el cual tomamos una cantidad de muestras significativas que nos dieron la oportunidad de comprobar la presencia en gran porcentaje de bacterias resistentes a antibióticos de uso clínico. David, me informan de producción que tenemos una llamada. Ah, perfecto. Ponte los cascos y damos paso a la llamada. ¿Hola? Aló, sí, buenos días. Buenos días. Respecto al tema, yo quisiera opinar lo siguiente. ¿Al doctor está generalizando o es que es puntual el asunto de los perros? Porque si no, aquí la gente que no tiene una cultura necesaria va a empezar a botar a los perros para aquí y para allá. Y más bien eso agravaría el problema, digo yo, ¿no? ¿Cómo entonces? Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Cómo entonces habéis resuelto esto? ¿Habéis tomado muchas muestras, pocas? Sí, precisamente esto se trabaja de forma estadística, es decir, tomamos una cantidad de muestras que nos permite evaluar la condición o la cantidad real que tenemos de contación. Entonces, cuando dices significativas, o sea, a nivel estadístico, a nivel matemático, ¿no? Exactamente, sí, esto se hace mediante un diseño que nos permite hablar con certeza del nivel de contaminación que tenemos. O sea, vosotros seguís los estándares normales, científicos, ¿no? Es decir, no es una observación puntual, no es algo que te hayan contado, sino que tú has hecho un método, ¿no? Un método que además es reproducible, ¿no? Porque si otra persona... Precisamente, claro. Sí, bueno, de hecho, al ser el primer estudio de este tipo que se realiza en nuestra comunidad, la metodología que hemos desarrollado es aplicable para seguir haciendo este tipo de estudio y ver la realidad que existe en otras ciudades, en otras fracciones de la ciudad y etcétera, ¿no? Es un estudio además que, se enmarca dentro de lo que es, la microbiología ambiental, pero también tiene resonancias con personas tan relevantes en la historia del Ecuador como Eugenio Espejo, ¿no? Que era una persona... Claro, Eugenio Espejo, que fue uno de los padres de la teoría microbiológica de la enfermedad y que dijo que era necesario hacer una policía higiénica. ¿Tú crees que estas palabras de Eugenio Espejo siguen estando de actualidad hoy en día? Por supuesto, por supuesto. De hecho, la forma en la que nosotros podemos limitar esta contaminación, limitar estos riesgos para la salud, es realmente simple. Son medidas higiénicas muy, muy básicas, como en el caso de los perritos, recoger las heces cuando uno los saca a pasear, lavarse las manos, y etcétera. Son medidas bastante simples, pero con un gran impacto. Claro, y estos son estudios científicos que se están haciendo, digamos, a nivel mundial, es decir, son recomendaciones que tú como microbiólogo, cuando demuestres esto, pues es una recomendación a nivel mundial, es decir, señores, tenemos que tener cuidado de no pisar las heces, de que no haya heces, y sobre todo cerca de los hospitales, porque tú cuando escogiste el Parque Lineal, lo escogiste porque había un hospital grande cerca, ¿verdad? Sí, precisamente, porque hay hospitales que están a una distancia no muy grande de los focos de contaminación y también por el hecho que existen muchos niños jugando ahí. Y eso es súper importante, el tener
brecha, digamos, entre la parte donde están los perritos y la parte donde están los niños. Los niños son muy vulnerables a la transferencia. Claro, estamos hablando de niños que gatean, niños que pisan la hierba. Exactamente. Y va directamente a... la contaminación es oral fecal, básicamente. Entonces, si uno topa el suelo contaminado y luego lleva su mano a la boca, está transfiriéndose la bacteria, ¿no? Y eso los niños lo hacen todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿Y hay alguna bacteria que, por ejemplo, pueda ser fecal, es decir, está en los perros y que luego afecta al crecimiento de los niños? Sí, por supuesto, varias. Hay un ejemplo muy interesante que es un tipo de E. coli, la típica E. coli que conocemos, que la tenemos en nuestro intestino. Bueno, hay unas variantes que son patógenas, enterogregativa exactamente, es una variante que afecta directamente a los niños y que afecta su desarrollo, es decir, va a causar cuadros diarreicos que van a afectar directamente el desarrollo normal del individuo, ¿no? Claro, y entonces nosotros haciendo esta práctica que muchas veces es incómodo, porque nos obliga a llevar la bolsita de plástico, nos obliga a buscar un tacho, sin embargo va a tener efecto incluso en la salud de nuestros hijos. Y creo que me avisan que tenemos otra llamada y vamos a... ¿No? No, que se ubique bien al micrófono. ¿Qué? Ah, te tienes que ubicar bien en el micrófono, sí. No tú. Yo, sí, perfecto. Y entonces, haciendo este tipo de prácticas de cuidar el medio ambiente, no solamente hacemos que nuestros parques se vean más limpios, sino que nosotros estamos también cuidando de nuestros niños, ¿no? Sí, precisamente, o sea, el tomar esas actitudes son ganar y ganar, ¿no? O sea, tenemos parques más limpios, tenemos mejor salud, tenemos una forma incluso de distracción mucho más sana, etcétera. Es ganar o ganar. Muy bien, y tú además de este estudio que has hecho en perros, también has estado examinando la calidad microbiológica de las aguas de aquí, de la zona de aquí. Sí, ese es otro de los puntos en los cuales hemos trabajado. Específicamente nos hemos enfocado mucho en el río Machangra, que es nuestro río, ¿no? Es el que está cruzando la ciudad. ¿Cuán contaminado está? No creo que es eso una novedad para ninguno de nosotros, está muy contaminado, pero ¿cuál es la carga microbiológica? ¿Cuál es el potencial de causar enfermedad que tienen esas aguas? Eso no se lo ha analizado en profundidad. Eso ha sido uno de los puntos que hemos querido desarrollar, porque el momento en que nosotros tenemos un río urbano, es decir, pasa por el medio de la ciudad, recoge todos los desechos de la ciudad. Y aquí hay que decir, es decir, el Machangra no solamente pasa por la ciudad, sino que pasa por la ciudad oculto. Y eso, va a tener consecuencias, porque si no lo vemos, no lo cuidamos, ¿no? Claro, sí, es un problema a veces que no se lo toma en cuenta, precisamente por eso, porque no lo tenemos presente todo el tiempo, ¿no? Y ahora sí, tenemos una llamada y vamos a dar paso. David. Sí, buenos días. Buenos días. Querido doctor, le habla Enrique Alvarado, como siempre. Yo siempre he estado con los programas del doctor Ortiz, ahora con usted, doctor, que lo está reemplazando y sí, de buena manera. Solamente. Y de buena manera, doctor, lo está haciendo. Mire, respecto al asunto que están tratando de las mascotitas, hay que ser responsable, créamelo. Si se quiere tener una mascota, uno, por ejemplo, sale con su perrito a pasear, como usted dice, como esta mañana yo veía un señor con un perro, no sé de qué raza, pero grande. El perrito hizo sus exposiciones, él lo cargaba con el collar, lo cargaba porque puede ser un animal también que puede morder a alguna persona, pero no recogió las heces del animalito, los desechos no los recogió, lo dejó nomás ahí, es un que me importismo total. Por eso yo le digo, ¿no?, que para tener una mascota, sea perro o gato, uno tiene que ser responsable, porque uno sí tiene que darse cuenta de lo que puede estar causando. En el parque aquí de la Alborada, de la segunda etapa, ya le digo, es terrible. Aquí los niñitos salen a jugar en los columpios, todo eso, pero ellos inocentes, pues los padres quizás no se dan cuenta de que ahí hacen sus deposiciones los gatos, los perros. Claro. Y eso es una polución de bacterias y enfermedad para los niños, ¿no?, que ni siquiera
ellos saben que tienen que asearse las manos, que los padres no se dan cuenta que en los zapatitos van ellos llevando la enfermedad. Exactamente. Entonces, eso es precisamente lo que ha estudiado David en su estudio. Y su pregunta en concreto, ¿cuál es? No, mi pregunta en concreto es que los organismos, o sea, los gobiernos municipales deben de tomar cartas en el asunto, involucrarse más en este aspecto que usted está tratando, en que deben de ser un poco más estrictos con los que tienen su mascota. De acuerdo. Y que van a los parques a hacer su exposición. Gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias. David, entonces, tú aparte de hacer un estudio científico de comprobar que sí existen bacterias patógenas y con resistencia a los antibióticos, ¿vas a utilizar este estudio para recomendarle a las autoridades que se tomen este problema en serio? Por supuesto, o sea, todo este diseño experimental, este diseño de toma de muestras y etcétera, tiene como fin precisamente eso, evidenciar el que existe un problema y evidenciar también que es un problema fácil de controlar, ¿no? Es decir, solo se necesita algo más de conciencia higiénica y con eso se puede limitar muchos de los problemas que tenemos actualmente. Entonces, claro, los resultados que obtuvimos, que seguimos obteniendo, eventualmente pueden servir para precisamente desarrollar este tipo de estrategias para limitar la contaminación y el problema de salubridad, ¿no? De acuerdo. Y tú, por ejemplo, aparte de tomar muestras, ¿habéis hecho alguna encuesta? ¿Habéis visto algún tipo de comportamiento diferencial en la gente que va al parque? Es decir, ¿son más cívicos las mujeres, los hombres, la gente joven, los viejos? Sí, excelente pregunta. Claro, a la par que cogimos las muestras para hacer todo este análisis microbiológico, también hicimos algunas encuestas, sí, precisamente en un formato muy simple, muy chico, para tratar de tener una idea de cómo es el comportamiento, ¿no? Básicamente no vimos una diferencia entre hombres y mujeres. Yo creo que eso va más o menos igual, ¿no? Pero un poco se vio una diferencia en el grupo etario. Es decir, las personas pasados los 30 años más o menos tienen mucha más conciencia. Personas de menor edad parece que no. O sea, parece que falta un poco de concienciación. Son los jóvenes los que necesitan ser educados en este problema, ¿no? Sí, eso nos han mostrado los datos, ¿no? Pero en general yo creo que una campaña dirigida a todos los habitantes estaría bien, ¿no? Sin embargo, claro, tenemos un cierto sesgo hacia la parte de las personas más jóvenes, ¿no? Tomar conciencia también, por ejemplo, del estado de nuestros ríos como el Machángara, que son ríos profundos, ríos que no vemos, que utilizamos no como lugar de esparcimiento, sino como botaderos de basura. ¿Y cuál es el problema con estos ríos tan contaminados, David? Esto es muy interesante porque a veces no lo vemos. Nosotros tenemos un río que, como tú muy bien lo dijiste, lo utilizamos como botadero de desechos. Hay una gran contaminación de descargas domésticas, heces, etcétera, descargas industriales, y todo esto pasa cerca de nosotros, no lo vemos, pero pasa, ¿no? Y el gran problema es que esto sigue bajando, o sea, el río sigue su curso y llega hasta sitios en los cuales hay producción de alimentos, ¿no? Entonces nosotros nos Machángara va, vierte al Guayabamba, el Guayabamba va al Pacífico, ¿no? Sí, exactamente. Y en su camino es agua que se utiliza para producción de alimentos que luego son consumidos en la ciudad. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, río abajo, utilizamos el agua para regar los ajís. Precisamente. Y los ajís luego vienen a Quito para nuestras menestras y vosotros habéis visto, digamos, esa contaminación de esos productos tenemos datos preliminares al respecto que al igual que en las heces caninas, hemos encontrado bacterias del mismo tipo, multiresistentes, resistentes a antibióticos clínicos, lo mismo que habíamos hablado, en vegetales que se están comercializando en la ciudad, en alimentos, etcétera. ¿En alimentos de qué tipo? En alimentos de todo tipo, de hecho, pero los más susceptibles de este tipo de contaminación van a ser las ensaladas y etcétera, cuando no han sido preparadas de la manera más adecuada, ¿no? Alimentos que no implican cocción, sobre todo. Cocción, ¿no? Es decir, que tú los utilizas frescos, los maceras, los pones y la gente los consume así y se produce como un ciclo, ¿no? Es decir, tú botas
y viene la hortaliza y te vuelve a contaminar. Exactamente. Y cada vez la bacteria es más resistente, viene adquiriendo capacidad de causar enfermedad y el problema se va agravando, ¿no? Aunque no lo veamos, esto lo estamos produciendo nosotros mismos. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por contarnos estas historias tan interesantes de cómo nosotros interaccionamos con estos microorganismos, y vamos a dar paso a la publicidad. Búscanos en Facebook como Pública FM. Como Pública FM. En Azuay 105.3. Pública FM. Inicia la publicidad. Si ya diste el examen Ser Bachiller, entonces revisa si obtuviste un cupo del 4 al 6 de abril en www.serbachiller.es. Acéptalo o recházalo. Pilas ahí, porque si no respondes nada, el sistema lo toma como un rechazo. Construye tu futuro. Cenecit. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Tan solo 505.000 personas de 8.1 millones de ecuatorianos económicamente activos deberán pagar el impuesto a la renta este año. Si tú debes hacerlo, recuerda que no solo estás dejando obras que han permitido el desarrollo del país. Paga tu impuesto a la renta hasta marzo y abril. SRI le hace bien al país. Paga tus impuestos por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. En Esmeraldas, 88.1 y 105.9. Me gustas cada día más. Pública FM. Termina la publicidad. Pública FM. 022-506947. 022-506947. Hola amigos, están en Frecuencia Médica, el programa que trata de acercar la medicina y a sus profesionales a la ciudadanía. Estamos hoy con David Ortega, microbiólogo. ¿Qué tal, David? Esteban, ¿cómo estás? Y David está hablándonos de las mascotas, de cómo las mascotas, además de ser compañía y seres que nos acompañan, también pueden ser fuente de patógenos. Tenemos los micrófonos abiertos por si cualquier oyente nos quiere llamar y quiere preguntarle a David sobre este tema. Nuestros teléfonos son el 02 50 69 47, repito, 02 50 69 47, y también al 25 08 442. David, nos estabas contando del Machángara, el río de Quito, y el problema de que se usa para regar hortalizas. ¿Cómo consideras tú que está la salud del Machángara? Es uno de los ríos más contaminados que hemos estudiado. En realidad lleva una gran carga de bacterias que son potenciales patógenos humanos, potenciales problemas para el tratamiento, de mucha resistencia, y aparte de eso lleva otros contaminantes, lleva metales pesados, lleva una gran cantidad de desechos industriales que son que pueden ser, bueno, un problema si es que esto se está usando para producción de alimentos que luego nos estamos comiendo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué soluciones crees que se podrían tomar para... Pero antes de que me cuentes posibles soluciones, me avisan de producción que tenemos una llamada. Vamos a darle paso al oyente. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, un gusto la oportunidad de participar en Pública FM, que la escucho a diario. Soy Gerard Fernández, le hablo desde Cuenca. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Gracias. El motivo de mi llamada lleva dos temas. El primero, sería de mucha importancia que todos los grupos de personas que están dedicados a la defensa de los animales, con justa razón y con derecho, no pierdan de vista lo que están haciendo de daño a los humanos si no controlan esta parte que está tratando su programa. Uh-huh. Y un segundo comentario, quisiera por favor saber de qué manera puedo contactar con el entrevistado, porque creo que es importante que este trabajo se lo realice en otras ciudades, y sí quisiera tener contacto para poder pedirle que en Cuenca se haga un estudio. Pues tendremos que patrocinar de alguna manera para que se pueda realizar, pero el contacto de la persona que ya tiene establecido un sistema, este momento, con el cual
podría hacerse una metodología rápida para tener resultados inmediatos. Muy bien, muchas gracias. Pues puede ahora dejarle el teléfono a producción o también podemos de alguna manera... No, ha colgado. Entonces lo que podemos hacer es poner el correo de David Ortega en nuestra página de Facebook y ahí de esa manera usted se puede poner en contacto con él. Entonces, David, ¿qué te parece? Es también responsabilidad de las asociaciones de animales concienciar a los usuarios de que no solamente hay que cuidar de ellos, sino que tenemos que cuidarnos de las heces y de las bacterias que ellos propagan. Claro, este es un tema que viene por todos los lados, es decir, nosotros como dueños de una mascota debemos tener los cuidados hacia la mascota y el momento en que nosotros hacemos eso también nos estamos cuidando a nosotros mismos, ¿no? Entonces las asociaciones que están dedicadas al rescate, por ejemplo, a la ubicación de animalitos rescatados y todo eso, sí deben tener en cuenta este tipo de precauciones que uno debe decirlos, ¿no? O sea, el momento en que uno adopta una mascota, el momento en que se hace responsable de uno de estos seres, debe tener en conciencia claro, toda la parte de vacunaciones, toda la parte de su bienestar y a la vez, al hacer eso, nosotros ya nos estamos cuidando a nosotros mismos, ¿no? O sea, si nosotros recogemos las heces del animalito, estamos haciendo algo para todos, ¿no? Perfecto, y además este tipo de iniciativas que tú estás haciendo desde aquí, desde Ecuador, son iniciativas pioneras a nivel mundial, es decir, estamos haciendo que la ciudadanía ecuatoriana esté en la primera línea para evitar la propagación de estas bacterias a través de las mascotas. Exactamente, bueno, nosotros en el momento que empezamos este proyecto, lo que pensamos fue precisamente eso, o sea, identificar dónde es que podría existir un problema, ¿no? Porque el momento que uno inicia el proyecto, uno no sabe si hay o no hay el problema, ¿no? De hecho, para eso es que se lo desarrolla. Claro. Entonces, al hacer eso, claro, la metodología que se usa y todo esto queda abierta, queda perfecto como para ampliarla, ¿no? David, y la segunda pregunta, ¿considerarías si se consiguen fondos hacer el estudio en Cuenca? Por supuesto, con todo el gusto, encantados. Perfecto, ojalá te puedas poner en contacto con este oyente. Y tenemos también otra llamada que vamos a dar paso. Buenos días. Buenos días, les saludo de Guayaquil. Qué buenos programas que tiene la radio pública. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Mire, yo quiero que topen una situación muy grave que es el asunto del uso de los huevos. Los huevos las personas no tenían, yo tengo, bueno, ya la costumbre de lavarlos, pero la gente no tiene costumbre de lavar los huevos. Y los huevos son un foco de infección grande y la salmonela viene ahí. ¿Por qué? Porque los huevos están sucios con el excremento de la gallina, porque generalmente vienen sucios. La gallina pone y cogen y lo envasan en las cubetas y se vende al mercado. Y la gente no tiene eso. Yo lo aprendí eso fuera del país. Estupendo. Eso es muy importante que se trate, porque las personas abren huevos encima de la sopa, en lo que van, no tienen la precaución de lavar los huevos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su recomendación. Y David, entonces, ¿hay salmonela en los huevos? ¿Hay salmonela en los pollos? ¿Qué nos puedes contar también con animales que nosotros utilizamos para cocinar y que pueden ser fuente de bacterias patógenas? Sí, pues salmonela la tenemos, sí, está identificada. Existen huevos, existen los pollos, existe la producción avícola, la producción ¿Es un problema aquí en el Ecuador? Es un problema a nivel mundial, ¿no? O sea, no es únicamente el país el que tiene esto. La producción avícola, la producción, los animales de producción en general, al ser una producción intensiva, al estar un poco hacinados, etcétera, al tener también la introducción de muchísimos antibióticos del momento en que se los está criando para su crecimiento, se utilizan grandes cantidades de antibióticas, genera la posibilidad de este tipo de bacterias resistentes y patógenas en los productos, ¿no? En los huevos se ha detectado, claro que sí, y es cierto, hay que tener precaución para no contaminarse, ¿no? El huevo es estéril, ¿no? Lo que nos dice nuestra oyente es cierto. Es claro. Bueno, sobre todo, que nos llama desde Guayaquil, es decir, en zonas donde hay mucho calor y las bacterias tienden a crecer más rápidamente. Por supuesto. La parte climatológica es súper importante para el desarrollo bacteriano. Si tenemos más temperatura, tenemos más cantidad de bacterias, eso es muy claro. Y la parte de tener cuidado en la preparación de alimentos, es decir, tratar de no
contaminarse, ¿no? Porque el huevo por dentro no tiene bacterias, ¿no? O sea, el huevo por dentro no tiene bacterias, solamente está en la cáscara. Exactamente, entonces, claro, tener precaución al momento de la preparación para que esas bacterias que están por fuera no contaminen el alimento ya servido, ¿no? O lavar los huevos o partirlos correctamente, exactamente, ¿no? Va por ahí, el asunto son muchos de estos precauciones, medidas higiénicas, etcétera, David, ¿no? y tú como microbiólogo también estás estudiando, por ejemplo, la piel de los pollos como vehículo de transmisión de bacterias. Sí, precisamente tenemos un proyecto con la Universidad Central, está empezando esto. La OMS nos ha dado un apoyo importante. La OMS, para nuestros oyentes, ¿qué significa? La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Apoya esta iniciativa, precisamente es ver la contaminación que existe en las carcasas, o sea, en el pollo en el que compramos. En las carcasas, es decir, el pollo que cuelga del gancho. Exactamente, lo que está en percha, lo que compramos, ¿ya? Y bueno, identificar qué bacterias están ahí y cuál es su potencial de causar enfermedad, ¿no? Ese es el punto de este proyecto. Es decir, vosotros estáis haciendo la investigación y luego obviamente saldrá una recomendación para las propias industrias avícolas ecuatorianas, ¿no? Por supuesto, a varios niveles, ¿no? Tanto en la parte de la producción como en la parte de la distribución, en la parte de la venta y también para el comprador, ¿no? Van a salir varios puntos importantes de este estudio. Y David, como experto, yo he escuchado en prensa y he visto algún video que no se debe de lavar el pollo, es decir, que es mucho mejor cocinarlo sin lavar. ¿Qué te parece esto? Sí, esa es una recomendación que se la tiene desde hace mucho tiempo y la razón es que el momento en que nosotros lavamos, lo que estamos provocando es la dispersión de las bacterias que están sobre la carcasa del pollo. Porque eso es curioso porque nosotros intuitivamente decimos si el pollo tiene bacterias en la piel deberíamos de lavarlo para quitarlas, pero eso precisamente es lo que agrava el problema. Exactamente, se ha demostrado que el momento en que nosotros lavamos lo que provocamos es que las bacterias que estaban ahí pegadas, de las cuales hubieran muerto en el momento de la cocción, se dispersen hacia diferentes partes. O sea, las salpicaduras. Exactamente, y va hacia los utensilios de cocina, en ocasiones va hacia la ensalada, por ejemplo, y ahí es donde nos puede causar problema porque nos la comemos, ¿no? Sin cocinarla, sin calentarla, sin matar la bacteria. Es decir, el agua que se salpica cuando se lava el pollo es una fuente de dispersión, por lo tanto hay que ser cochinos sería mucho más inteligente, es decir, coger el pollo, no lavarlo y meterlo ya en la olla, en la sartén. Claro, y en ese momento ya todas las bacterias que estén ahí, van a morir, ¿no? Claro, perfectamente. Eliminamos el problema. Muy bien, pues nunca está de más y le agradecemos a nuestro oyente que nos haya recomendado que el saber de higiene, saber de este tipo de pautas evita la transmisión, evita la enfermedad y evita que nosotros tengamos diarreas, tengamos problemas y que luego, obviamente, esas diarreas acaben en el agua, ¿no? Y que vuelvan a infectar a otras personas. Exactamente, y regresen en los vegetales y otra vez causen el problema. Entonces, una de las cosas que también nosotros tenemos que ganar conciencia es la importancia de tratar el agua, de filtrarla o de depurarla. ¿Cómo está la situación en el país, David? Bueno, la parte de agua que nosotros tenemos, digamos, en las ciudades, la que está tratada por los organismos gubernamentales encargados de darnos agua potable, lo hace muy bien. Es decir, realidad, el agua potable es muy buena en el país, ¿no? En las ciudades grandes, supongo, va bien. Que entonces, ¿por qué la gente consume agua embotellada si el agua del grifo es estupenda? Bueno, eso también es más o menos por costumbre, yo creo, ¿no? O sea, hay personas que no confían mucho en el agua que viene en el grifo. Entonces, pero esas personas no son expertos. Tú como experto, ¿qué recomendarías? ¿Se puede beber el agua de Quito? ¿Se puede beber el agua de Cuenca, de Guayaquil? Y yo creo que sí. O sea, al menos del agua de Quito hemos sacado varios datos. No hemos encontrado nunca una bacteria con un potencial patogénico, con un potencial de causar enfermedad. Es un agua de muy buena calidad. De hecho, la recomendación para los vegetales que sabemos que están contaminados es lavarlos con agua de la llave, ¿no? Porque sabemos que no está contaminada.
Sí, señores, pues queridos oyentes, el agua de Quito es microbiológicamente segura y por lo tanto no hace falta gastar dinero comprar en botellas. Sin embargo, hay otras ciudades en las que este problema no es así, o más que nada pueblos, ¿no? Zonas rurales. Claro, precisamente, o sea, las poblaciones alejadas no tienen esta ventaja, digamos, de tener plantas de tratamiento, que permiten tener agua que es segura, ¿no? En esos casos, bueno, existen consejos del agua, hay gente que se organiza, hace cloración, etcétera, y en otros lugares no existe nada, ¿no? No existe nada y hay un grave problema de transferencia de microorganismos. Pero la recomendación es que las comunidades deben de formar sus juntas de agua y tratarla, ¿no? Porque... Sí, en lo posible, claro. O sea, una comunidad organizada va a poder hacer algo bastante bueno, ¿no? Y eso, por ejemplo, comprar agua todos los días embotellada para esas comunidades, no, o sea, yo creo que es un gasto bastante alto que se puede bien utilizar en una junta de agua y tener agua segura para todos. O sea, una junta de agua daría solución para toda la comunidad y en el fondo habría un ahorro. Precisamente, ¿no? Aparte de tener la disponibilidad constante de agua, está perfecto eso. Entonces, depurar el agua que bebemos y también tratar el agua que botamos en los ríos. Necesitamos... ¿Cómo es la situación de la depuración del agua aquí en el Ecuador? La depuración no es tan completa. La verdad, por ejemplo, en el caso del Machangra ha habido... algunos acercamientos hacia tener una planta que nos va quitando un poco de los contaminantes y etcétera, pero igual el agua todavía pasa con bastantes microorganismos, con bastantes un problema todavía para tratar. Y tenemos otra llamada a la que vamos a dar paso. Buenos días. Buenos días, gracias por darme este espacio. Una consultita. Acá en el cantón Sevilla de Oro y en las partes rurales, los sistemas de agua potable son sacados de unos arroyos y cuando llueve son arrastrados por las corrientes sucias de los arroyos. Entonces, según los estudios dicen que el agua es pura, pero la gente se aqueja de todo. Entonces, ¿qué tendría que hacer la ciudadanía para no tener sus enfermedades respecto a la contaminación de las aguas? Y los otros son tomados de aguas subterráneas, es decir, y todavía tenemos pobreza aún, le cogen solo de ojos de agua, o sea, no son tratadas. Entonces, ¿cómo tendrían que vivir y solventar la gente para no tener aquellas enfermedades que nos pueden estar sucediendo? Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias. David, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente en caso de tomar agua de las vertientes? ¿Cómo es la situación, en cambio, en los pozos? Y tú, que como experto, ¿qué aconsejarías? Bueno, al tener una vertiente, si no se tiene una planta de tratamiento, si no se tiene esta junta del agua, etcétera, se puede optar por varias estrategias, ¿no? Una puede ser la cloración y una muy buena es la filtración, ¿no? Existen filtros de barro muy económicos, son realmente efectivos. Pero sobre todo también hacer un análisis de agua, ¿no? Supongo. Por supuesto. El primer paso es identificar si realmente existe un problema, ¿no? Pero generalmente los arroyos, al menos los arroyos que están expuestos, van a tener contaminación. O sea, va a ser seguramente positivos los... ¿Y esa contaminación de dónde puede venir? Lo más probable es que venga de la producción animal, es decir, si nosotros tenemos vaquitas, nosotros tenemos unos chanchitos, gallinitas cerca de los arroyos, bueno, pues las heces son lavadas por la lluvia y eso eventualmente va a terminar en la fuente de agua de las personas, ¿no? Entonces esa contaminación yo creo que es bastante fácil de identificar, ¿no? Y luego sistemas como los filtros, como la cloración, como hervir el agua, etcétera, en cada uno de los hogares, eso puede limitar un poco la transferencia de esto. Y ahí hablaba nuestro oyente de dos maneras, o bien cogerla de las vertientes o bien de pozos subterráneos. ¿Por ser un pozo subterráneo es 100% seguro o deberíamos también de hacer un análisis microbiológico? Siempre hay que hacer un análisis, siempre hay que identificar si tenemos algún contaminante antes de tomar la medida, ¿no? ¿Y es caro hacer un análisis microbiológico? No.
lo que debería analizarse son los patógenos que pueden ser patógenos humanos, ¿no? O sea, E. coli, salmonella, etcétera. Esto no tiene un costo demasiado alto. Más o menos sabes orientativamente cuánto puede costar. No lo sé, tal vez unos $30, algo así, pero no es excesivo, ¿no? De acuerdo. Y vamos a ver, personas que nos llaman preocupados por esto es porque en el fondo son conscientes de que la gente se enferma. Nos hablaba el oyente de que en esas comunidades había gente que no se sentía bien, pero hay también gente que es completamente, digamos, inconsciente y que piensa que eso es lo natural, pero sí hay ventajas, ¿no?, en beber agua limpia. Por supuesto, o sea, el tomar, el tener a disposición agua que no tenga patógenos nos da salud, ¿no? Porque al tomar nosotros agua contaminada, no necesariamente vamos a tener una infección grave, no vamos a terminar en el hospital. Claro, porque eso lo dice la gente, es decir, a mí, yo he bebido esta agua toda la vida. Pero nos afecta al final porque nos causa infecciones, nos causa malestares, claro, no son tan graves como para que terminemos en una casa de salud, y eso al final nos está afectando a la salud como tal, ¿no? Aunque nosotros no lo detectemos tan fácililmente. Y en la primera parte del programa también hablaste de una bacteria, ¿no?, que provocaba incluso problemas en el crecimiento de los niños, en el sentido de que no van a ser tan altos. Exactamente, o sea, si nosotros tenemos cuadros diarreicos constantemente, eso nos va a limitar todo el crecimiento, todo el normal desarrollo infantil, sí, seguramente, claro. Entonces, en tu opinión, poner el agua, poner la transmisión de enfermedades, poner la concienciación de medidas higiénicas es, digamos, una mejora para la ciudadanía. Por supuesto. Es una necesidad y es la forma en la cual podemos mejorar nuestra salud, y en realidad no se necesita mucho dinero, no se necesita grandes equipos ni nada, o sea, simplemente es un cambio de actitud de la ciudadanía. Claro, porque muchas veces la gente ve el problema como algo que no se puede afrontar, pero lo que tú estás viendo es que podemos controlarlo, podemos ver dónde están los puntos de transmisión. Exactamente. Y las medidas son realmente, digamos, económicas para el beneficio que producen. Precisamente, el tener una recogida de las heces, el tener filtrar el agua que vamos a tomar si estamos en una población alejada, etcétera, eso va a provocar menos infecciones, menos enfermedades, menos transmisión, menos mortalidad, menos morbilidad, que menos tiempo en el cual una persona no puede trabajar porque tiene algún problema gástrico, etcétera. Entonces, al final, el costo-beneficio es excelente. O sea que nosotros haciendo esto no es que, digamos, estemos malgastando el dinero, sino que estamos apostando por bienestar, por salud y también por ahorro de dinero. O sea, hay estudios donde se ha visto que beber agua limpia tiene un impacto económico positivo en las poblaciones. Por supuesto. El momento en que no tenemos tantas infecciones, la carga para los sistemas de salud es mucho más baja. Es decir, si tenemos que en una población por beber agua que no está depurada, se enferman 10 personas, tenemos que a 10 personas debemos darle antibiótico, a 10 personas no van a poder trabajar durante varios días, etcétera, y eso al final es dinero, ¿no? Si nosotros simplemente tomamos agua limpia, nos evitamos ese gasto. Y hablabas también de estos ríos que todavía están muy contaminados, y yo he leído también en la prensa que, por ejemplo, los manglares son depuradoras naturales, es decir, son sitios donde el agua se filtra, el agua pierde carga bacteriana. ¿Cómo crees que puede afectar esta destrucción de los manglares en la calidad de agua, sobre todo en la zona de la costa? Claro, ese es un problema bastante grave, o sea, la reducción de las áreas de manglares es increíble, ha bajado muchísimo en nuestro país, principalmente por la parte camaronera, ¿no? Es un ambiente propicio para el desarrollo del camarón, y por eso se saca todo el manglar, toda la parte natural, y se hacen piscinas, ¿no? Al hacer esto, lo que nosotros provocamos es que el agua que venía contaminada, que iba a depurarse ahí por una acción del manglar mismo como tal, es más oxigenación, más reducción de residuos orgánicos, etcétera.
lo que tú dices, una depuradora natural, se pierde. Y al perderse eso, nosotros tenemos que el agua va a pasar más contaminada y va a llegar a causar más problemas, ¿no? Claro, pero necesitamos exportar camarón, necesitamos que la industria exista, pero quizás esas piscinas deberían de estar tierra adentro, ¿no? Y no digamos, perder ese patrimonio natural que se tiene en el Ecuador. Exactamente. Hay que trabajar sobre estrategias que limiten la destrucción de ese tipo de ecosistema. Muy bien, David, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Frecuencia Médica. Muchas gracias. Y por haberte puesto a disposición de nuestros oyentes, y muchas gracias a ustedes por oírnos. Un saludo. Fue Frecuencia Médica.